Esto es una prueba que estoy haciendo porque es la primera vez que hago esto con el ordenador y que no sé cómo saldrá, pero bueno, veo que se me ve un poco así como rara, pero en fin. Bueno, hoy lo que voy a decir va a gustar menos de lo habitual, es decir, realmente no gusta nada de lo que digo, esto yo creo que va a gustar aún menos. Yo hoy no vi la televisión, no he leído los periódicos, pero por lo que escucho aquí en casa y las llamadas que me hacen, algún WhatsApp que recibo, lo que veo es que, insisto, esto no va a gustar, ¿no? Yo me alegro mucho de que la gente no estuviese enferma nunca o que tuviese enfermedades pues llevaderas, que tuviese enfermedades relativamente asumibles, con poco coste económico para la sanidad pública, que tuviesen todos un seguro que en algunos casos se hacía cargo, ¿no? Pero lo que sí observo es que hasta los de mi generación vivían en un mundo de Instagram, en un mundo de Yuppie. Se está hablando que yo no voy a entrar quién tiene la culpa ni quién deja de entrar la culpa, de tener la culpa. Se está hablando del tema de los ancianos que voy a decirlo de una manera más suave que pueda, ¿no? Que se elegían o no se elegían para acudir a los centros hospitalarios. Hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar si tuvieron una mínima asistencia en las residencias antes, que he repetido hasta la saciedad, que me gustaría saber cuántos parientes, hijos, primos, sobrinos, hermanos, iban a verlos con anterioridad para ver las condiciones en las que vivían. Y también se está hablando de cómo estas personas tenían, en razón de su edad o no, acceso a una plaza en el hospital o incluso, estando en el hospital, a un respirador. Yo creo que tener que contar esto es porque educación para la ciudadanía, desde luego, no es lo que se intentó implantar, que al fin y al cabo era la antigua política de Franco, solamente que pasada a la nueva política, desvirtuando la historia y contando cada uno lo que le daba la gana. Bien. Teniendo en cuenta que yo creo que los programas de todo tipo, pero más los de educación para la ciudadanía, han de ser iguales en todas las autonomías del Estado español, disculpad, es absolutamente lamentable que ahora la nueva batalla no son los 20.000, 40.000 muertos encima de la mesa. Eso ya parece olvidado. Ahora es, si esos ancianos o no ancianos tuvieron asistencia sanitaria. Reitero, ¿tuvieron asistencia sanitaria debida? Sí o no, antes y después y durante. Pero lo que se está planteando es, o son las órdenes de asistencia. Recordarán mis seguidores que insistí durante semanas cuando este tema se empezó a plantear que no tenéis ni idea de lo que es la vida real. Si hay, voy a volver a repetirlo, si hay una catástrofe, un tren que se descarrila, hay un accidente de aviación, la catástrofe que sea, los que llegan al hospital se les somete por protocolo y como es lógico a una cosa que ellos llaman triaje y a una selección que es exactamente lo que vemos en las películas, pero que me temo que la mayoría no os enteráis que era la vida real, la selección natural, los machos alfas, que está tan de moda ahora. Bien, ¿qué sucede si no tenemos camas para todos? ¿A quién elegimos preferentemente? Pues elige preferentemente a las personas que más posibilidades tengan de sobrevivir. ¿En función de qué? En función de la edad, de su estado de salud. Siempre lo repito, ¿a quién se elige en un naufragio? Las mujeres y los niños, los ancianos quedan en leyenda y en literatura. ¿Por qué se elige a los niños? Porque son los que más probabilidades tienen de sobrevivir. ¿Por qué se elige a las mujeres? Porque son o somos las que 10 podemos repoblar la tierra, a lo mejor con un solo hombre. 10 hombres no podrían hacerlo. O sea, las cosas tienen su lógica, que al final es la lógica que marca la naturaleza. Insisto, que otro tema es cómo se hicieron las cosas. Pero acá nos pongamos a debatir que si entre un paciente de 30 años y un paciente de 85, ¿a quién le doy el respirador? Eso es de locos. Estamos entrando en una dinámica absolutamente de locos. Recordarán mis seguidores que yo pedí insistentemente
y lo pedí el 4 de mayo en el Consejo de Salud, que se pusiesen en funcionamiento de inmediato los comités de ética, no esos comités que tienen de amigos, que si entráis en el UCA, en la página del UCA, que es Asturias, España, ahí veis cómo no vale para nada, porque los comités de ética no traen ni quiénes son, ni quiénes dejan de ser. Hay una convocatoria para uno que es el sanitario, no para otra cosa. No explican nada, es decir, no funcionan. Y la ética y la bioética, que yo no tuve necesidad, porque desgraciadamente lo aprendí, de tener ningún máster en bioética, porque yo daba clases, como dije muchas veces, charlas a médicos, a usuarios, a profesionales de la sanidad. Es que se abandonó. Y en situaciones como esta, los sanitarios necesitaban un respaldo, porque era lógico que esto iba a pasar. Pero ni el Colegio de Médicos ni los sindicatos médicos, nadie quiso escuchar lo que como presidenta de Asencro dije desde el minuto cero, porque esto era lógico. Insisto, una cosa es cómo estaban y las medidas que se tomaron, que yo creo que sí hay que acudir a los tribunales con eso. Con eso hay que ir a los tribunales, y no solamente Madrid. Yo insisto en Asturias. Asturias, España. ¿Qué hicimos con nuestros ancianos? ¿Qué son esas fotos tipo hola que se hacía la gerente del ERA, que es la responsable de sanidad de la FSA? ¿Qué era aquello? ¿Cómo pudo pasar lo que pasó? Que fue de terror. Y solamente hablamos de Madrid, pues mire usted, no. Hablemos de todo, porque la ética y la decencia es hablar de todo. Entonces hay que ver, insisto, cómo estaban antes tratados esos ancianos. Hay que ver cómo discurrió y cómo transcurrió su cuidado durante, pero por favor, no hagáis batalla política de algo que es elemental. Voy a poner un ejemplo duro, pero que se va a entender muy bien. Si estamos a la espera de un trasplante y hay 3 personas en alerta cero es cuando, bueno, tienen muy pocos días de supervivencia si no se les hace el trasplante. ¿A quién elegimos? Elegimos, como es lógico, primero, al de menor edad si es que está en las mejores condiciones. Y si hay 2 que están en igualdad de condiciones, elegimos al que está mejor conservado en general, en todo lo que es su estado físico y hasta mental, y que no tenga adicciones. Porque eso también lo tenéis que saber, pero es que esto es de cajón. O sea, a nadie se le trasplanta, o no debería, vamos a dejarlo de momento, no debería trasplantarse a alguien que tenga adicciones, porque tiene menos, cuando digo adicciones son drogas, alcohol, porque se puede llevar un trasplante porque alguien es alcohólico. Entonces, ¿a quién se lo damos? Al que está recuperado. Dentro, insisto, de la misma gravedad, una alerta cero. Si tenemos a una persona que está bien conservada, con una función general bien conservada, a esa persona es a la que le vamos a dar el órgano frente a quien está en peores condiciones de salud y el que tenga, por ejemplo, 70 años. Discutir ahora el tema como se está discutiendo y querer echar la culpa a los médicos y después vamos a por los consejeros, esto es de vergüenza. Lo que se está haciendo en los medios de comunicación y lo que estáis haciendo muchos de vosotros diciendo cosas que son absolutamente extravagantes es que habíais vivido, y yo me alegro de corazón, de verdad que me alegro por todos los que vivéis en ese mundo de Yupi. Vivisteis en el mundo de Yupi porque no sabéis lo que son los hospitales, no sabéis lo que es la medicina de emergencia, no sabéis muchas cosas que hay que empezar a enseñar y que desde luego esto que nos está pasando ahora tendría que servir. Os deseo que paséis un buen fin de semana y solamente el último comentario. El oriente de Asturias está intransitable. Son personas que no son de aquí, no es falta de solidaridad, ya lo he dicho. Le he pedido al presidente del Principado que como si canto, porque bueno, yo no formo parte de la folicia que rodea al presidente, pues entonces yo como si canto. Pero pedí el censo, pedí las mascarillas, pues que sepáis que aquí los que vienen de afuera no traen mascarilla, que van por las carreteras como locos, porque a mí hoy por poco me arrolla uno, y tuve que aguantar a un viejo hablando en plata, que será el que muero o me contagie, que es que yo protestaba porque él llevaba un coche mejor que el mío, yo voy en un Ford Fiesta y no me voy a poner a discutir con nadie de coches, porque ¿para qué?
Pero, de verdad, señor presidente o amigos de la folicia del señor presidente que veis esto, no paséis a fase 3, por favor no pasemos, que no vamos a poder con ello. Y respecto a lo que os dije, hombre, a pesar de que el vídeo, que es una prueba, se vea muy mal, haced caso. Ante iguales circunstancias y pocos medios, ¿a quién salvamos? A quien pueda salir adelante. Y eso la culpa no tienen los médicos, ni la tienen los sanitarios, es la regla general. Y estar discutiendo ahora de esto, que no son otras cosas, insisto, los cuidados que tenían son otros temas. Eso me parece denigrante. Como os digo, si no grabo hasta lunes o cuando grabe, que paséis un buen fin de semana.